Bendiciones, estimados amados. Quien les habla, pastora Roxana Jopia, de Iglesia Herederos del Reino. Y quisiera compartir con ustedes en este culto de bendición para cada uno de sus vidas. Darle las gracias al Señor por todas las cosas buenas que Él nos ha dado. Y decirles que Dios es real, Dios es fiel, Dios es hermoso, maravilloso. Quisiera saludar en este momento a Carolina Osorio. Muchas bendiciones, Carolina. Bueno, me falló la tecnología, no sé cómo hacerlo. Se pueden conectar en el culto con el código 714-995-4863 y la clave es 777 Jesús. A todos aquellos que quieran conectarse para salir en vivo y poder hacer una oración juntos. Y darle las gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado en este tiempo. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero dice las palabras que tenemos que confiar, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y quisiera yo animarte con estas palabras, decirte que no importa por las situaciones que tú puedas estar viviendo, puedas estar pasando, quiero decirte que nuestro Dios vive, que Él es real, Él es todopoderoso y que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Así que animarte con estas palabras, decirte que el Señor está ahí en el palmo de tu corazón y de tu mano. Dice la Escritura que todo el que le invocare será salvo. Y estos son tiempos en los que Dios nos está aprobando a todos, a través de esta pandemia nos está aprobando todo, a que es una oportunidad. Las situaciones negativas son una oportunidad para que se levanten los valientes. Y bueno, nosotros estábamos pasando, ¿se recuerdan ustedes la palabra acerca de los valientes de David? Bueno, vamos a seguir con esa palabra porque creo que Dios en este tiempo nos está desafiando en cierta manera, nos está avivando a que tú y yo podamos nosotros llegar e ir y participar de esta victoria que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Se recuerdan ustedes que en los cultos anteriores hemos estado compartiendo de que hay características que Dios ve en los hijos e hijas de Dios, que somos sus valientes? Tú y yo somos sus valientes. Y quisiera compartir con una palabra que es en el Salmo 18, que Dios nos está diciendo en este tiempo que tenemos que entrenarnos para la batalla. Estuvimos en este fin de semana compartiendo con Pastor Jesse Navia acerca de la guerra y la lucha espiritual. ¿Se recuerdan? También estuvimos con nuestro apóstol, que también nos dio una palabra de la valentía, de quienes los maduros son realmente los que heredan, los maduros son los que llevan el fruto, y Dios nos está llamando en este tiempo un tiempo de madurar. Las tribulaciones, las angustias que vienen a nuestra vida es para madurar, y a veces madurar duele, ¿no es verdad? No, en la adolescencia, se recuerda esa palabra, adolecer, porque cuando tú vas creciendo y vas madurando, es un proceso de dolor, es un proceso difícil, es un proceso que te lleva a tomar otras acciones y otra actitud en nuestra vida. Entonces Dios nos está llamando a madurar, Dios nos está llamando en este tiempo que ya la iglesia tiene que salir de su niñería, por decirlo así, y comenzar a madurar. Y acá en el Salmo 18 vamos a ver cuáles fueron las actitudes, las cualidades de los valientes, de los guerreros, de los siervos del Señor que se alistan para la batalla, que de los desafíos, de las situaciones difíciles que nos ocurren en nuestras vidas, tienen la posibilidad y la oportunidad de darle la gloria a Dios, de agradecer a Dios por ese gigante que se levante, porque gracias a ese gigante podemos alcanzar metas y podemos llegar a lugares como el reino, el gobierno, la autoridad y el poder. Y Dios está llamando a la iglesia del Señor Jesucristo a tomar las armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y hoy se tienen que levantar los hijos y las hijas de Dios que son como David, que no se quedan ahí en el desierto llorando, que no se quedan en la aflicción llorando, sino que se levantan en victoria, sabiendo que nuestro Redentor vive y que nos va a dar la victoria total, dice la Biblia. Y acá en el Salmo 18 vamos a ver algunos secretos que ayudaron al rey David en su tiempo de batalla, en su tiempo de tristeza, en sus tiempos de aflicción, en sus tiempos de la prueba, en sus tiempos en que venía la escasez, en la que el enemigo se levantaba en contra de él. En ese tiempo es la que tú y yo tenemos que levantarnos en victoria. Y aquí la palabra del Señor nos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Lo primero que tiene que estar en tu corazón es el primer amor, que no cese el amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios ella fuera el temor. Y hoy en día estamos viendo una pandemia que está llenando de temor a muchos. Vemos como Goliat desafía al pueblo. Ustedes son los siervos del rey Saúl. ¿Se recuerdan? ¿Ustedes qué son? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué? Y el diablo te amenaza con una enfermedad, y te vas a morir, te vas a enfermar, empieza una trama psicológica. Por eso que acá lo primero que tú tienes que entender, que así como el rey David, los valientes de David se levantan y a través de este salmo vamos a ver las cualidades, lo primero que tiene que estar en nuestra vida es que tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, decláralo con tu boca, el Señor es mi fortaleza, porque somos débiles. Por eso que la Escritura nos dice, diga al débil, fuerte soy, porque es una actitud y es una confesión. Lo que tú dices será hecho. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice la palabra, y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama. ¿Qué amas tú? Amas lo que habla tu boca, porque lo que tú amas es lo que vas a comer, es el fruto que se va a desarrollar. Por eso que es tan importante, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y luego nos empieza a declarar, Jehová, roca mía y mi castillo. ¿Qué es lo que es una roca? Es algo fuerte, es un cimiento en la que nada ni nadie te mueve en medio de una lluvia torrencial, en medio de un desborde de agua, en medio de los vientos huracanados que puedan venir a nuestra vida, enfermedades, tribulaciones, traiciones. Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Qué es lo que es un castillo? Un lugar de fortaleza, un lugar donde tú te puedes esconder. Si estás enfrentando una situación difícil, la muerte de un familiar o alguna situación, tú tienes que comenzar a creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, escudo mío, mi castillo, mi libertador. Él es tu fuerza, Él es tu escudo, Él es la llenura de tu corazón y en Él tú puedes confiar. También nos dice la palabra, Dios mío, fortaleza mía. Lo vuelvo a reiterar, se dan cuenta que este Salmo 18, yo les se los recomiendo. Órenlo, declárenlo, vívanlo, confiésenlo, hasta que eso comienza a penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Usted sabe que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Por el récord de Guinness, la Biblia es un libro excepcional, excepcional, porque es la palabra de Dios la que nos da la vida, la fortaleza. Y nos dice aquí, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Luego, en Él confiaré. ¿Por qué nos habla en Él confiaré? Porque tu alma y tu corazón tienen que anclarse en algo superior. No te puedes tú fiar de tu esposo porque se puede morir. No te puedes fiar de los hijos porque se casan y se van. No te puedes fiar de las personas porque somos todos seres humanos frágiles, débiles, que caemos, fallamos constantemente. ¿En quién te puedes tú confiar? ¿En dónde tú puedes refugiarte? Por eso la palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Porque hay una maldición, dice que será seco como la retama, como el desierto. Si tu vida se siente seca, sin sentido, sin agua, es porque has puesto tu confianza en el hombre, en el esposo, quizá en un padre, quizá en personas que tú tenías a tu lado. Por eso que, estimados amados, este es el tiempo en la que usted tiene que empezar a confiar en el único Dios verdadero. Dice, pero bendito es aquel que pone en Jehová su confianza. Pero benditos son aquellos que se refugian en el Dios de Jacob. ¿Por qué nos habla del Dios de Jacob? Porque Jacob cometió muchos errores, pecó en su vida, hizo muchas situaciones que quedó pobre, sin familia, sin nada,
Pero ¿qué es lo que hizo? Él se confiaba en el Señor. ¿Usted por qué cree que Dios escogió a Jacob? Dice que escogía a Jacob y a Saúl aborrecí, porque Jacob tenía una cualidad, que confiaba en Dios, que a pesar de de todos los engaños que él cometió y aunque él tuvo que cosechar de sus malas decisiones en su vida, pero confiaba en Dios. Empezó a confiar y dice, yo no te voy a dejar, Señor, hasta que tú me bendigas. Y yo no te voy a soltar, Señor, hasta que venga la bendición que tú me has prometido. Es la actitud de los valientes. La actitud que Dios quiere en este tiempo para tu vida y para mi vida es que tú comiences a decirle al Señor, pase lo que pase, Dios, yo voy a seguir confiando en ti, yo te voy a seguir amando, yo te voy a seguir adorando en medio de este dolor, en medio de la enfermedad. Te amo, Dios, porque así como Job lo dijo a Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí se levantan los valientes, estimado hermano, cuando tú comienzas a declarar lo que cree tu corazón. Y dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. La primera es confiar en Dios, pero la segunda es invocarlo. Porque es muy fácil decir, sí, yo confío, yo creo en Dios, pero ¿y qué más? Invoca su nombre en medio de la tribulación. Invoca su nombre en medio de la tristeza. Invócale en medio de toda tu aflicción. Comienza a invocar su santo nombre y comienza a decirle, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Sabe qué? Usted comienza a darle gracias. Cuando tú sientes dentro de tu corazón una sensación de soledad, una sensación de angustia, una sensación de tristeza, una sensación que todo está negro, alaba a Dios. Comienza a adorar y comienza a darle gracias a Dios. Dice por eso que la escritura nos da secretos para tener la victoria. Dice la escritura de gracias a Dios en todo. Comencemos a dar gracias en todo momento y se regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. ¿Por qué, estimado amado? Porque hay un poder. Hay un poder en la declaración cuando tú comienzas a adorarle, a exaltarle, a alabarlo con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Comienzas a decirle a Dios, Dios mío, tú eres mi roca, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres la fuente de agua viva, tú eres el gran yo soy, todo lo que anhela mi alma y mi corazón está solo en ti. Y cuando tú comienzas a declarar esa palabra, amado, algo sucede. Algo comienza a manifestarse, comienza la fortaleza del Espíritu en ti. Por eso que es tan importante, comienza a dar gracias. Mira, desde que te levantas, gracias Señor porque puedo abrir mis ojos. Gracias Señor porque puedo bañarme, puedo tener agua. Gracias Señor porque puedo tener un pan en mi mesa. Gracias Señor por el esposo, la esposa, los hijos. Gracias Señor por todas las bendiciones que has dado en mi vida y empieza a verlo en los detalles que están a tu alrededor. Comienza a fortalecerte en el Señor, en un corazón agradecido. Y acá dice la escritura, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tú quieres ser salvo, salva de todos tus enemigos, porque tenemos enemigos, la enfermedad, la traición, las situaciones complicadas que a veces afectan nuestra alma. Y dice aquí la escritura, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Ay, 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 ¿cuántos de nosotros hemos estado al borde de la muerte? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones de enfermedad que pensamos que ya no hay solución? Ahí Dios interviene. Dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Porque mire, tenemos que analizar que somos seres humanos y muchas veces nos dolemos y nos afectamos y sufrimos. Como el rey David, acá podemos ver la fragilidad con que él declara sus debilidades delante del Señor. Porque este salmo él lo empezó a cantar a Dios. Señor, y Dios a veces quiere que tú seas sincero con él. Señor, me siento mal, me siento triste, Señor, pero saca esta angustia de mi corazón. Ayúdame, oh Dios. Torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, cuando sentimos como algo negro que nos envuelve. Dice, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Y aquí está la clave, estimado hermanos santos del Señor. En mi angustia clámale al Señor. Y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. Oh, Dios tiene un templo. Dios tiene un lugar, un escondite ahí donde tú necesitas invocarlo en ese momento de angustia. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Mire,
la forma de muchas veces que Dios te escuche es con un corazón contrito y humillado. Muchas veces no entendemos y Dios muchas veces nos tiene que decir, Señor, te anhelo a mi alma, te necesito. Eres el Dios de mi salvación, el Dios de mi refugio, en quien mi alma se deleita, en quien mi corazón solamente reposa. Reposa, alma mía, en el Señor. Dice, alma mía, ¿por qué te angustias? ¿Se recuerdan ustedes ese salmo? Mire, si usted quiere conocer las cualidades de un valiente como el rey David, analice los salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y escudo mío. Alaba a Dios, exalta su nombre, engrandécelo por toda su magnificencia, por todo lo grande y maravilloso que Él es. Él entregó a su único hijo para morir en una cruz por ti. Comienza a adorarlo y a alabarlo. Y aquí empezamos nosotros a madurar. ¿Sabes cuando nosotros maduramos en medio de la aflicción? Porque para madurar duele. Para que crezcan los huesos, nervios, tendones, tú necesitas alimentarte del alimento de la palabra, ¿cierto? Tú necesitas escuchar a Dios, alimentarte de su palabra, de su sabia, pero al mismo tiempo necesitas tú también obedecer, escuchar la voz del Espíritu y obedecer a las órdenes que Él te da. Si tú no obedeces a la voz, esa vocecita del Espíritu, tú quedas estancado espiritualmente. Por eso es que hay mucha gente cristiana que lleva años en el Evangelio y no crecen, no maduran, no tienen fruto. Se llenan de crítica, de juicio, de condenación para otros, como los fariseos y los saduceos. Tenían mucha Biblia en su mente, así una cabeza llena de tantos reglamentos, leyes, preceptos en sus mentes, pero no la aplicaban. No sabían lo que era vivir en el Espíritu. Estaban tan ciegos que no vieron al Hijo de Dios pasar a su lado. Y hoy es el tiempo, estimada iglesia, que tú madures. Si tú estás pasando tribulación y angustia, deja de quejarte, ya no des más quejabanza, sino que dé alabanzas al Señor. Y comienza a darle gracias, Señor, por esta tribulación. Oh, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso? Pero es fe, amados. Ahí tú aplicas fe cuando tú comienzas a decirle al Señor, gracias Dios por este Goliat. Gracias Señor porque lo vamos a hacer papilla en tu nombre, Jesús de Nazaret. Es la actitud la que Dios está viendo en este momento. Es la actitud del valiente que tiene que ahora reformarse en nosotros. Deja a un lado la tristeza, deja a un lado el desánimo, deja a un lado ese entorno negro y oscuro que muchas veces te quieren volver. Reprende en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos más que vencedores en Cristo. Reprende al diablo, reprende a Satanás. Dice aquí, como nos enseñó el pastor Jesse, dice la escritura que los que creen en mi nombre, los que creen, no dicen los que tienen mucho año de teología, los que creen en mi nombre echará fuera demonios. Créele al Señor como un niño, créele a Dios como ese niño pequeño que le cree a su papá. Y si lo dice Dios, es porque es así. Y muchas veces vamos a ser confrontados en esa situación. Fe, en la fe, por eso que dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Es tiempo, iglesia de Dios, que los valientes se tienen que levantar. ¿Y cómo? Con la actitud correcta, con esa actitud correcta en la que tuvo que tener David cuando tuvo que enfrentarse a Goliat. Y también acá nos dice la escritura, en el mismo Salmo 18, la tierra fue conmovida y tembló, porque cuánto nosotros cuando tiembla la tierra, ahí se ve realmente nuestra fe, nuestra cualidad en Dios. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Viene un tiempo, estimada iglesia, en que sí va a venir ira de Dios, en un tiempo cercano cuando Dios, en la dispensación de la gracia, porque ahora estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo en la que la gracia de Dios se manifiesta y todo aquel que invoca al Señor será salvo. Pero es tiempo, iglesia del Señor, en que tú tienes que darte cuenta que Dios está en este tiempo llamando a sus escogidos para la gran batalla, para el tiempo postrero, porque va a venir un tiempo en que el Señor va a venir a juzgar a las naciones. ¿Y a quién creen ustedes que Dios va a convocar? A sus escogidos, a sus elegidos, porque estamos ahora en prueba. Ahora Dios nos está pasando por el colador. Vamos a ver quiénes son los valientes. ¿Se recuerdan ustedes de Gedeón? Gedeón tuvo que ir a la guerra, pero el Señor tuvo que decirle, no, déjame a 300 nomás, los 300.
Y había una cualidad en esos 300. ¿Se recuerdan ustedes esa historia? Pues bueno, Dios ahora nos está probando y está buscando esos 300, porque con esos 300 va a ir a la guerra y va a destruir a sus enemigos y va a establecer su reino de justicia y de paz aquí en la tierra, porque así nos dice que los justos heredarán la tierra. ¿Cómo? Si dice que cielos nuevos y tierra nueva, dice la escritura, ¿no es verdad? Lo que pasa es que Dios va a renovar todo, va a cambiar todo, va a establecer su reino de justicia. ¿Se recuerdan ustedes del sueño de Nabucodonosor? Que había una gran piedra que destruía todas las civilizaciones. Bueno, no sé cuántos de ustedes han estudiado historia, pero vemos de los 4 imperios babilónicos, que era la cabeza de oro, la de los medos y los persas, que era la de plata. ¿Se recuerdan que con con Darío, con Ciro, luego el tercer reino que era de los grecos, los de Grecia, y el cuarto reino los romanos? ¿Se recuerdan? Los 4 imperios. Y después dice que había una extensión en los pies, que era una mezcla de hierro, que era parte romana, que quizá, y parte de barro, que eran alianzas humanas, que no era un imperio en sí, sino que era una alianza humana. Y aquí estamos viendo la ONU, ¿cierto? Que era una organización de Naciones Unidas. El último tipo de gobierno que va a existir en la Tierra va a ser así, como la ONU. ¿Y qué sucede? Dice que una piedra se levanta de un monte y destruye a todos los gobiernos de la tierra, porque el único que merece el gobierno y realmente el que va a traer la justicia, el gobierno, la paz y todo, es Jesucristo de Nazaret cuando se establece su reino. Pero tú y yo como iglesia de Dios tenemos que obedecer el mandato que Dios nos dejó. Y aquí los valientes se tienen que levantar. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y cuando venga la restitución de todas las cosas, dice que Él vendrá. Entonces, tu iglesia no podemos quedarnos encerrados en 4 paredes, tenemos que empezar a evangelizar, a influenciar con el evangelio del reino de los cielos, a decir Jesucristo es real, Jesucristo vive y Él viene pronto a establecer su reino de justicia y va a venir a buscarnos. Dice que nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos. Dice la escritura que no vamos a pasar por la muerte, sino que en un momento, un abrir y cerrar de ojos, dice que Él nos va a venir a buscar. Y usted se va a dar cuenta que en Mateo 24, porque estamos en los postreros tiempos, y en los postreros tiempos se tienen que forjar los valientes. Tú y yo como valientes de Dios en estos postreros tiempos, porque hoy más que nunca estamos en los postreros tiempos. La iglesia a lo largo de los años siempre pensaba que la venida de Cristo era inminente, que estamos en los postreros tiempos, pero hoy estamos más que nunca en los postreros tiempos. Entonces, iglesia de Dios, ¿cuál es la actitud de los guerreros? ¿Cuál es la actitud que tú tienes que tener ahora? Según Mateo 24, el amor de muchos se enfriará, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Una de las cualidades que tú como y yo en estos postreros tiempos debemos tener es la perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En permanecer buscando el rostro de Dios, en invocar su nombre, en permanecer firme, listo, confiado en nuestro Dios, como lo dice en Efesios 6, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa palabra que hemos analizado todo este tiempo en estas 3 cualidades de los valientes es la firmeza de carácter. Ya no podemos vivir en lo emocional, iglesia, ya no podemos estar en lo emocional al nivel almático, porque nos destruye. Y yo a modo de testimonio se los puedo decir, yo me fijé demasiado en lo emocional. Quizá era una persona buscaba a Dios, temerosa de Dios, pero la parte almática es la que nos juega en contra y esa es la que nos enferma, esa es la que nos lleva a la derrota. Por eso que tú y yo tenemos que levantarnos en victoria y empezar a mirar con los ojos de Dios la circunstancia que estamos viviendo. En Mateo 24, y no quiero dejar de pasar esta palabra que el Señor me está poniendo en este momento en Mateo 24, que nos dice las señales del fin. Y yo quisiera a ti para que la iglesia esté alerta, porque hoy más que nunca se ha escuchado mucho y quizás con algunos hermanos cristianos no van a aceptar mucho, pero yo tengo que decírselo. Mateo 24 nos dice la predicción de los fines de los tiempos. Y mire, yo le quiero que usted ponga ojo en esto. Dice, cuando Jesús salió del templo en Mateo 24:1 y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. En ese tiempo estaba el templo que mandó construir Herodes, ¿se recuerda? Que era el gran templo hermoso que habían puesto en Jerusalén. Ya, ponga ojo ahí. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto?
Jesús le dijo, ¿ven este templo? Sí, todos lo veían. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo fue destruido el templo? ¿Se recuerdan ustedes? Con Tito, cuando vino la destrucción del templo. Pero ¿qué es lo único que ha quedado del templo hasta el día de hoy? El muro de los lamentos. Porque hay piedras sobre piedras, hay piedras que están todavía que no se han destruido. Pero aquí Jesús dice que cuando venga piedra sobre piedra, entonces, ¿cuándo se va a acercar más los postreros tiempos y la venida del Señor? ¿Cuándo? Cuando usted vea una guerra que va a venir contra Israel y se va a destruir ese muro de los lamentos, porque ahí se va a cumplir la profecía, que no quedará piedra sobre piedra. Y ponga atención en esto, iglesia, porque tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tú y yo tenemos que ser como aquellos valientes que se levantan en la victoria, que cuando veamos más destrucción, que cuando veamos más tiniebla y mayor oscuridad, es porque la estrella resplandeciente de la mañana viene. Jesús de Nazaret viene pronto. Y acá nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, mira lo que dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La señal de su venida y del fin del siglo. Tres cosas. Tres cosas que le preguntaron sus discípulos. Y miren, pongan ojo acá. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie se engañe, porque lo que más va a venir a la iglesia es el engaño. Es el engaño. Por eso que tenemos que estar apercibidos, iglesia, iglesia del Señor, los valientes, como dice la escritura en Proverbio, el simple todo lo cree, mas los avisados miran bien sus pasos. Es decir, tú tienes que tener, como dice la escritura, escudriñarlo todo y retenerlo bueno. No por cualquier profecía que se levante, cualquier sueño que se levante, si a ti no te da un buen fruto en tu espíritu y te lleva al temor, a la incredulidad, te lleva a esconderte, no es de Dios. Porque Dios siempre te va a dar para edificación, exhortación y consolación. Es para levantar su iglesia. Las profecías y la palabra que a ti te va a llevar a depender más de Cristo, de su Espíritu Santo, a buscar más de Dios, viene de Dios. Y en esas cosas tú puedes ver, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo se diferencia un profeta cuando dice la Escritura? Cuidado de los lobos, de los que están vestidos de lobos, porque vendrán a vosotros, como dice la Escritura. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que dice que tenemos que mirar porque son los posteros tiempos que estamos nosotros viviendo son difíciles. Así que iglesia del Señor, es tiempo de empezar a buscar el rostro de Dios. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y mucha gente dice, no, si nuestra iglesia es la mejor porque aquí está el Señor y nuestra iglesia es la más ungida. Y no. O sea, la iglesia del Señor, estimado hermano, dice, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y que dejan que el Espíritu Santo gobierne. Y oiréis de guerra, que ya los vemos, rumores de guerra, que eso ha existido desde tiempos atrás, la tercera, segunda guerra mundial. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Así que si lo dice Jesús, que es necesario las guerras, las pestes y todo, pero aún no es el fin. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, porque más que nunca va a venir un ataque de tinieblas hacia la iglesia. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que ceñirnos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? El que usted es justificado por la sangre de Cristo, no por sus obras. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dice? El yelmo de la salvación. Tú tienes que ahora estar más que nunca convencido de la salvación que tienes en Cristo Jesús, porque Satanás va a venir con duda. Ay, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿se recuerdan? Entonces, amada iglesia, tú y yo tenemos que vencer a todas esas artimañas del error que quieren venir en este tiempo postrero. Porque vendrán mucho en mi nombre, como dice la Escritura, y todo esto será principio de dolores. Y creo que ya estamos pasando este principio de dolores, porque a lo largo de los años hemos visto guerras, pestes, hambres, la hemos analizado, más de 1000 años de historia, ¿no es verdad? Después dice, y dice, entonces os entregarán a tribulación. En China, la iglesia del Señor es atribulada. En Venezuela, en Cuba, en países comunistas, ¿qué es lo que hacen? Oprimen a las personas cristianas. Y vemos que hoy se está presentando gobiernos ateos, gobiernos que no quieren nada con Dios, que quieren sacar
la educación religiosa en las escuelas, quieren sacar la Biblia, ya no quieren que se levante la palabra de Dios, y tú y yo, iglesia, vamos a quedarnos de brazos cruzados. Usted y yo nos vamos a quedar ahí esperando que el Señor venga y no vamos a hacer nada, cuando dice la Escritura que tenemos que influenciar y tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones. Oremos por nuestras autoridades, oremos por esas personas que están en el gobierno, que quieren sacar a Cristo, a Dios, del gobierno, de la educación y de las artes y de los montes que Dios nos ha dado para gobierno. Entonces, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Influenciar con el evangelio del reino de los cielos, y nos vamos a quedar callados. Es por eso que, iglesia, ahora los valientes tienen que levantar para crecer en la gracia de Dios. Y luego nos dice, en muchos tropezarán entonces. Aquí hablan de muchos, pero usted y yo somos de los pocos que nos vamos a tropezar. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es lo que hay hoy en la iglesia? División, aborrecimiento. He escuchado testimonios de pastores que quieren mandar a matar a otros pastores. Eso no puede ser, iglesia del Señor. Acá lo que tiene que prevalecer es el amor de Dios. Como lo dice, para que usted sea un valiente de David, permanezca en el amor de Dios. Y después muchos falsos profetas se levantarán. O sea, aquí lo que más va a haber una influencia del ministerio profético, de profetas, pero son falsos. Son falsos. Por eso que usted tiene que analizar la vida y la conducta del profeta, porque también dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tiene el profeta? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo nació su ministerio? ¿Cómo esta persona se relaciona con el resto? Porque el fruto habla más que el don. Recuerden que los dones son eventuales, pero el fruto permanece. Más el que persevera. Aquí está la palabra, perseverar. Y esa palabra perseverar es humomeneo, que es en el griego, y significa mantenerse en pie en el conflicto. Así dice la palabra perseverar en el griego. Mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad. Es decir, ya, me pegaron fuerte, me enfermé, ya, pero yo, Señor, me levanto en victoria. Comienzo a adorarte, comienzo a alabarte, te engrandezco. Miren, el diablo me ha querido matar muchas veces, a través de accidentes automovilísticos, a través de enfermedades. Desde el momento en que nací, me decía mi madre que nací en un terremoto a los 7 meses. Pero ¿sabe qué, amados? El Espíritu del Señor te lleva a ser valiente en medio de la adversidad. Comienza a darle gracias a Dios. Mira, diablo, mientras tú más me des, yo más te voy a dar, y más voy a predicar el Evangelio, y más voy a orar, y más voy a doblar mis rodillas, porque yo sé en quién he creído. Es la actitud, amado. En medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, pasaste una situación difícil. Adora a Dios. Exáltale, glorifícale. Gracias, Dios. Sabe que tenía una tremenda victoria cuando he adorado a Dios en medio del dolor. Porque a veces cuando estamos enfermos en nuestra parte corporal con dolores, a veces es difícil. Es difícil adorar a Dios en una cama, postrado en una cama. Pero cuando tú comienzas a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo, es como que Dios comienza a derramar su unción de una manera sobrenatural. ¿Cuándo es cuando la unción se provoca? ¿Cuándo es que es el aceite del cielo? Mire, veamos las cosas naturales. ¿Cómo es que puede salir aceite de la uva? Cuando se oprime, cuando se comprime. Y así somos comprimidos a veces a través de la tribulación y la adversidad. Y puede salir el óleo del Espíritu en nosotros cuando pasamos la aflicción. Así que gózate, iglesia, gózate en la aflicción. Mire, en medio del dolor y mi aflicción empecé a gozarme en Dios. Gracias, Dios, te alabo, te exalto. Y se me va la angustia, se me va la pena, se me va la tristeza, cuando empiezo a adorar a mi Dios y a centrar mis ojos en Él. Y aquí en la palabra, tú y yo tenemos que aprender que en estos postreros tiempos se tienen que forjar los valientes, el que persevera hasta el fin. Y acá también dice la Escritura, perseverar bajo presión. Esa es la palabra upomeneo, que significa perseverar. Dice, no es una actitud pasiva, ni mera paciencia, no, sino es una resistencia activa, enérgica a la derrota. Y aquí se forjan los valientes en el desierto, como lo hizo David y como lo hicieron sus valientes. Dice, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Por eso esta palabra perseverar me gustó en el griego, que significa upomeneo.
que significa perseverar, una actitud valiente. ¿Se recuerda esa parte que dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos? Esa palabra valiente no es una palabra violenta, o sea, no dice violento, perdón, dice violento. No es la palabra violento no es una palabra que se refiere a agresiva, mala, no, es una palabra como la aparece acá en humoneo, que significa actividad enérgica, una reacción enérgica en contra de la derrota. Es decir, los valientes no se quedan ahí de brazos cruzados. Y yo quiero referirme a usted a una historia que aparece también en segunda de Samuel, cuando David fue a pelear, imagínense, acuérdense que David era perseguido por Saúl, y David se fue a buscar protección a los filisteos, al rey Agag, ¿se recuerda? Y el rey Agag iba a atacar a Israel, y fue cuando Saúl le pidió a una divina que le dijera qué le iba a pasar, ¿se recuerda? Porque él estaba tan desesperado porque ya Dios no le hablaba ni por profeta, ni por Umín, ni por Tumín, que era en ese tiempo que los reyes consultaban a Jehová. Y él en su desesperación, ¿sabe lo que hizo Saúl? Fue a buscar una divina. Y esta divina le dijo que él iba a perecer. Bueno, en ese momento pasó algo que no es muy común, que apareció Samuel, que ya había muerto. Y Samuel le dice que él iba a morir junto a sus hijos. En esa batalla, en la que Saúl murió, fue la que el rey Agag fue a pelear. Y el rey Agag había invitado a David, pero le dijo a David que no fuera, porque tenían desconfianza que se iba a volver en contra de ellos en la batalla. Entonces, el rey David, al devolverse, imagínense, o sea, él iba a ir con ellos, o sea, a lo mejor él cometió un error, estaba peleando a las batallas que Dios le dijo que no hiciera, pero bueno, él se devolvió, y al devolverse, ¿qué pasó? Dice que los amalecitas le robaron todo, a las esposas, a los hijos, los bienes, los animales, le robaron todo, los dejaron sin nada. Y dice que ellos se angustiaron de tal manera que querían apedrear a David. Pero dice la escritura que David se fortalecía en Jehová. Y aquí es la clave, estimada iglesia. Y los valientes de David se fortalecen en Jehová a pesar que lo han perdido todo. A pesar de la tribulación y la angustia, dice que David se fortalecía en Jehová. Y cuando David empezó a fortalecerse en Jehová, empezó a consultar a Dios. Y llamó a al sacerdote en ese, empezó a consultar y dijo, Señor, voy en contra de la malecita. Y el Señor le dijo, anda, los destruiré, lo entregará a mi mano. Sí. O sea, él consultaba a todo Dios. Y quizá, claro, no había consultado porque uno dice, pero ¿por qué los malecitas lo atacaron? Porque uno siempre se pregunta, pero Señor, ¿por qué me vino esta angustia, esta angustia? ¿Qué hice mal? Y a veces como David cometemos errores porque él iba a pelear una batalla que Dios no le había mandado a hacer. Y si él hubiera estado en casa en ese momento cuidando a su familia, quizá los malecitos no hubieran tomado el botín y a su familia. Y quizás tú y yo hemos cometido errores a nivel quizás personal, ministerial, pero sabes que aún en medio de esos errores que cometemos, si tú te vuelves a Dios, invocas su nombre, te fortaleces en el Señor, Dios te da la victoria. Porque aquí David dice que recuperó todo el botín recuperó. Y más encima quedó con más plata, quedó con más riqueza porque le arrebató todo a los amalecitas. Los amalecitas, ¿sabe qué simbolismo tiene en la guerra espiritual? Aquellos que atacan tu debilidad, en tu retaguardia. Acuérdense que los amalecitas dice que va a haber pelea contra los amalecitas de generación en generación, se lo dijo Moisés. Y Moisés, ¿cuándo tenía la victoria? Cuando levantaba sus manos. ¿Se recuerdan? ¿Cómo derrotamos al Amalek? Cuando Moisés levantaba su mano al cielo. Y ese simbolismo de levantar la mano al cielo significa que yo busco la ayuda en él, que yo lo alabo a él, yo engrandezco al Señor y yo mantengo mis manos alzadas al Rey de Gloria, al Señor de señores, para que la malecita no venga a atacarnos. Y vemos que a pesar de ese error, imagínense, mire la misericordia de Dios tan grande, amados, cómo Dios le dio la victoria a David cuando él se volvió y invocó su nombre. Así que yo te invito a que tú invoques el nombre del Señor en esta hora, que tú comiences a adorarlo,
a engrandecerlo, a decirle, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi galardón, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi escondedero, Señor. En ti está mi vida, en ti está todo mi ser. Me entrego, me someto, me rindo, me humillo. Aquí estoy, Señor. Comienza a decirle a Dios con estas palabras. Y como dice acá en el Salmo 18, mira, acá empieza a ver la grandeza del Señor, y otra de la actitud que tuvo es el rey David, en el Salmo 18, 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Porque a veces Dios no nos escucha por la altivez de rostro, porque Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Tú encenderás mi lámpara, porque hay lámparas que están apagadas, con angustia, con dolor. Mire, cuando el diablo entra, cuando hay oscuridad, cuando está vacío. Porque acuérdense que una de las cualidades que tiene el diablo, cuando nos habla en Ezequiel del querubín protector, que el Señor le dijo, dejarás de ser. Esa palabra ser significa existencia continua. Acuérdense que el nombre de Jehová, yo soy el que soy. Yo soy el que lo llena todo. Yo soy amor, yo soy misericordia, yo soy paz, yo soy tu sanador. Jehová Rafa, Jehová Elohim, Jehová Adonai, tú eres mi paz, tú eres mi... El Señor lo es todo. Y Satanás dejarás de ser. Satanás lo es todo lo contrario, es lo vacío, lo negro, lo oscuro, lo triste, lo pesadumbre, el odio, la muerte, es todo lo contrario a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Llena lo vacío. Por eso que si tú no buscas el rostro de Dios, si no te llenas de Dios, otro va a ocupar ese lugar, y es Satanás. Si no te llenas de amor, se va a llenar tu corazón de odio. Si no lo llenas de compasión, se va a llenar de amargura, de resentimiento. Si tú no llenas tu ser con la lámpara de Dios, por eso que tú enciendes mi lámpara, la luz de Cristo es la que te da la victoria, la luz de la presencia de Dios en tu corazón es la que te da sentido a la vida. Y dice, contigo desbarataré ejércitos, contigo. Si Dios está conmigo, no importa si estoy solo o estoy sola, porque si estoy contigo, Dios, tengo la victoria. ¿Se recuerdan ustedes de Eliseo? ¿Se recuerdan ustedes que vino un ejército en contra de él? Y el Jesse, que era su siervo, estaba temeroso. Mira, se nos ha juntado un ejército, porque veía con sus ojos humanos. Entonces el Eliseo le dijo, Señor, ábrele la vista a este siervo mío. Y cuando le abrió la vista espiritual, era un ejército que triplicaba el ejército que venía en contra de ellos. Entonces, iglesia del Señor, abre tus ojos espirituales, dile al Señor, Señor, alumbra mis tinieblas, Señor, alúmbrame, saca de mí esta angustia, saca de mí este dolor, saca de mí, Señor, todo lo malo que está en mí, Señor, pero yo quiero que tú alumbres mis tinieblas. Jehová alumbrará mis tinieblas, dice la Escritura. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Imagine, con mi Dios. Es que tenía una fuerza sobrenatural, David. Para agarrarle la quijada de un león y partírsela, tenía que tener una fuerza sobrenatural, pues, ¿cierto? Es decir, tú con Dios vas a hacer lo sobrenatural, lo imposible lo vas a poder hacer. Vas a poder llegar a esos lugares de influencia que tú piensas que, ay, ¿quién me va a escuchar? No, tú vas a llegar a esos lugares de influencia. Tú vas a poder llegar quizá a tomar un lugar de autoridad en ese lugar de tu trabajo para dar testimonio del Dios vivo y verdadero, para traer una estrategia del cielo que va a traer solución a los problemas que estamos viviendo hoy. Tienen que levantarse hoy en día. Tú, hijo de Dios, levántate en medio de tu círculo que tú trabajas. Si eres profesor, si eres enfermero, si eres doctor, si eres un vendedor en la feria, levántate en el nombre de Cristo y asalta los muros. Vas a desbaratar ejércitos con el Señor. Dice contigo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Saben que yo cuando he estado en situaciones difíciles de angustia, ¿saben lo que hago? Digo, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Siempre le pido a Dios, Dios, dame una palabra para aquietar esto que está dentro de mí, porque en tu luz yo veré la luz. Porque tú alumbras mis tinieblas, Señor. Tú eres el Dios que contigo desbarataré ejércitos. Y luego nos dice, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
¿A dónde más puedes ir, iglesia? ¿A dónde más puedes refugiarte si no es al Dios soberano de toda la tierra, el único que tiene poder para cambiar a tu marido? El único que tiene el poder para cambiar a tus hijos, el único que tiene poder para cambiar esta pandemia es el Dios soberano de toda la tierra. Iglesia de Dios, es tiempo de doblar rodillas y decirle, bendito sea el Dios de mi salvación, Padre. Invocamos el nombre de Jesús de Nazaret como un solo corazón, como tu iglesia unida. Te pedimos, Padre, que intervengas ahora y que envíes ángeles poderosos, guerreros, fuertes, valientes, que destruyan este virus y que destruyan esta pandemia, Dios. Danos la estrategia del cielo para deshacer las obras de las tinieblas y levantarnos en victoria, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Saben qué, amados? Dios nos da la victoria y Él comienza a mover a su ejército celestial, porque recuerda que tú y yo tenemos a personas, a seres espirituales para que vengan a servirnos, como dice en hebreo, que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que esperan salvación. Y tú y yo esperamos salvación. Ellos están esperando que tú y yo clamemos al Dios vivo y verdadero, que estamos esperando que Él venga a salvarnos. Esperamos salvación de Él en todos los ámbitos. El Señor envía a sus ángeles. Un ejército de ángeles está para el servicio tuyo y el mío, de su iglesia, de aquellos hombres y mujeres que le aman, como dice al principio del Salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Ama a Dios con todo tu corazón. Ámalo, porque es el único que nunca te va a fallar. Iglesia de Dios, yo quiero darte una palabra para tu vida. Ya no te aferres a personas. Las personas fallamos. No te aferres a seres humanos. Si tienes un lindo esposo, dale gloria a Dios por tu esposo, pero tampoco te aferres a él. Si tienes lindos hijos, también no te aferres a ellos. Ámalos como a ti mismo, porque esa es la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y cómo debemos amar entonces al esposo? Ponte en el lugar de él. ¿Cómo tengo que amar a mis hijos? Ponte en el lugar de tus hijos. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Ahí está la clave de la victoria, amados. Si tan solos como iglesia del Señor pudiéramos cumplir este mandamiento, seríamos invencibles en medio de nuestra sociedad. Por eso que iglesia del Señor es tiempo de volver el rostro a Dios y volver a su palabra, porque acrisolada es la palabra de Jehová, dice aquí las palabras. Acrisolada es tu palabra, Señor. Y dice después en el versículo 32, que yo quiero que usted lo medite y lo lea. Dios es el que me ciñe de poder. El que te ciñe de poder no es el hombre. El que te ciñe de poder no son tus fuerzas, es Dios. Y quien hace perfecto mi camino. Quizás estas situaciones que tú estás viviendo es para perfeccionarte, porque para que el Señor pueda perfeccionarnos nos tiene que meter en un horno, nos tiene que amasar, nos tiene que sacar aquello que nos estorba. Quien hace mis pies como de sierva. ¿Se recuerdan ustedes que una de las cualidades del rey David con sus valientes era que dice que eran ligeros como las siervas, que andaban en las alturas? Bueno, tú tienes que comenzar a andar en las alturas, comenzar a vivir en el espíritu. Eso es vivir en las alturas. Vivir en el espíritu te trae libertad. Vivir en el espíritu tú ya no te preocupas por nada, vives en la paz de Dios. Cuando tú empiezas a vivir en el espíritu, ¿cuándo tú comienzas a vivirlo? Cuando tú empiezas a morir a tu carne, a tu yo, a tu ego, a tu soberbia, a tu altivez y a todas esas cosas malas que en realidad lo único que hacen es esclavizarnos. Por eso cuando tú empiezas a vivir en el espíritu, ¡ay! Te trae un alivio inmenso. Cuando tú no sepas cómo actuar y cuando tú estés adolorido por algo en tu espíritu, apesadumbrado, humíllate, busca el rostro de Dios. Él es el único que puede hacer perfecto tu camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace firme sobre mis alturas. Él te hace andar firme, te hace unos pies ligeros para caminar en las alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Se recuerdan esa canción? El que adiestra mis manos para la batalla y para empezar en mis brazos el arco de bronce. ¿Se da cuenta que es un ejercicio? Que es un continuo ejercitarse. Así que David entendió eso. Él no se amargó. Imagínense la vida de David. El último, el hermano más desechado, más quizás criticado.
Quizá no sabemos, dice que en pecado me concibió mi madre, a lo mejor era un hijo bastardo, no sabemos, pero el papá tampoco lo consideraba para reuniones tan importantes, para que cuando tenían que santificar a sus hijos, él lo mandó a cuidar la oveja. Él se sintió rechazado, quizás se sintió menoscabado, su papá lo rechazaba, el rey lo rechazaba, él, imagínese hasta tantas situaciones que él vivió de rechazo, de dolor, pero en medio de ese rechazo y dolor, fortalécete en el Señor. Quizás no tuviste buenos padres, ya no mires el pasado, dice la Escritura, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no lo conoceré, dice el Señor. Así que comienza a mirar tu mirada en las cosas del cielo, en las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para tu vida. Y si pasaste dolor, tribulación, rechazo, muerte, viudez, desamparo, orfandad, fortalécete en Dios, porque eso negativo es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Veamos la gloria de Dios en tu vida. Queremos ver la gloria de Dios en tu vida, así que ya no te angusties, ya no te desanimes, ya no comiences a ver lo negativo, ya no te centres como esos 10 espías, que hay que los gigantes que nos van a aplastar, ya no te fijes en eso. Fíjate que en el nombre del Señor los vas a aplastar, los vas a destruir y los vas a comer, como dice la palabra, como pan, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos, con nosotros está el Dios de Jacob. Si Dios nos catimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Iglesia del Señor, es tiempo de prepararnos. Es un tiempo de desafíos, es un tiempo en que tú y yo ya no podemos estar lloriqueando ahí sobre, ay, que el diablo me pega, me pega. No, hermano, levántate y ten esa palabra que dice perseverar, una actitud enérgica, aguerrida. No, Satanás, te reprendo en nombre de Jesús de Nazaret, estás vencido, porque toda potestad me fue dada, dice la Escritura, que dice, yo os doy potestad de hollar serpiente, escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que deja de tenerle miedo al diablo. Mejor tiene temor a Jehová. Ese es el temor que realmente te va a traer beneficio a tu vida, porque el temor a Jehová te va a permitir que no adulteres, que no mientas, que no le seas infiel, que no le responda mal a tu marido. El temor a Jehová te va a ayudar y te va a traer victoria. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová te va a traer una victoria total contra Satanás. El temor al diablo no te sirve de nada. Tú tienes que levantarte. Dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Recuerda esas palabras. Someteos pues a Dios, y ese someterse a Dios que tu corazón tiene que estar alineado. Mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Qué dice a los varones? Sujétate a Dios. Y a veces sujetarse a Dios en todo índole, con el jefe en el trabajo, con el pastor en la iglesia, sujetarse en muchos ámbitos. Pero, y a los hijos sujeten a sus padres. O sea, todo tiene un aspecto de reconocimiento de autoridad. Ahí no dice que los que son perfectos, ¿no? Dice, hay una orden que Dios te da. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. El diablo tiene que huir cuando nosotros hacemos estas acciones y actitudes en nuestra vida. Así que, Iglesia del Señor, quiero animarte con estas palabras. Me faltó terminar un poquito, pero vamos a terminarlo en el discipulado del día miércoles. Te invitamos para participar el día miércoles. También vamos a terminar este estudio que habla acerca de los valientes de David, quien adiestra mis manos para la batalla. Así que, amado, yo te pido que tú puedas leer el Salmo 18, porque en el Salmo 18 vamos a analizar las virtudes de los valientes de David. Y tú y yo tenemos que cultivar esas actitudes. Quisiera orar por ti ahora. En este momento, Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús, por cada hermano y hermana que ha visto esta palabra, Señor, yo te pido que tú la adiestres para la batalla. Adiestra a los valientes de David en esta hora, Señor. Derrama una unción poderosa sobre ellos, Señor, que ellos empiezan a sentir hasta en su cuerpo, Señor, una unción del Espíritu, Señor, un aceite del cielo que baje ahora. Alumbra, Señor, las tinieblas, Señor, alumbra sus tinieblas. Señor, comienza a enderezar sus pasos, Señor, como lo decía el rey David, porque acrisolada en la palabra de Jehová, Señor, adiestra nuestras manos para la batalla, Señor, para empezar el arco de bronce, Señor. Estos son tiempos en que se tienen que levantar los valientes, pero también tenemos que madurar, como lo decía nuestro apóstol Darío, Señor, comenzar a madurar, porque en la maduración vamos a reinar, vamos a gobernar y vamos a dar el fruto que tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor,
sean desatándose bendiciones poderosas del cielo sobre ellos. Yo te pido, papá, que tú envíes tus ángeles poderosos, guerreros, fuertes y valientes, que están comisionados para este tiempo, para ayudar a la iglesia, aquellos que perseveran, aquellos que te buscan, que vengan ahora mismo, Señor, a ayudarnos y a darnos victoria sobre cada situación adversa que estén viviendo mis hermanos o que estemos viviendo, Padre. Que ahora en esta semana ellos vean, Señor, que se abren puertas laborales. Si has estado en momentos de escasez, ahora en el nombre de Jesús, recibe la bendición de la prosperidad que viene del cielo, porque dice su palabra que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú hagas un milagro poderoso de que empiece a multiplicarse los alimentos, Señor. Yo te pido que tú abras puertas laborales, que tú abras puertas de bendición a mis hermanos que han estado sin trabajo en esta hora, Señor. Enriquécelos poderosamente, Señor. Yo te pido, Padre, por aquel que ha estado enfermo, ahora pon tu mano en ese lugar que ha estado enfermo y vamos a orar a la distancia porque hay poder en el nombre de Jesús. Con esa misma fe, Señor, que tuvo este centurión, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, declaramos sanidad. Por las llagas de Cristo eres sano, eres sana. Por las llagas de Cristo eres sano. Se rompe la maldición de la enfermedad. Se rompe la maldición ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, porque has confiado en tu Dios. El Señor te sana ahora. Él va a sanar esa herida en el emocional que tú estás pasando. En el nombre de Jesús, desato sanidad en esa herida emocional. Ahora se sana. Comienza a soltar en tu boca. Tú ahí que estás orando, que estás sintiendo un dolor en tu alma, una sensación de angustia en tu interior. El Señor te dice, pon tu mano acá en el pecho, ahí donde sientes ese dolor. Hay un vacío ahí. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo luto, reprendemos toda angustia, reprendemos todo dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret se va fuera toda opresión de las tinieblas. En el nombre de Jesús, porque escrito está que dice que en tu nombre echaremos fuera demonios, Señor. Escrito está que es el pan de los hijos, Señor, la liberación. Escrito está, Señor, que dice tu palabra, Señor, que tú nos has llamado para heredar bendición y yo tengo pensamiento de paz para ti, no de mal, para darte, como dice tu palabra, para darte el fin que tú esperas. En el nombre de Jesús, recibe paz ahora. Recibe la paz de Dios. Suelta perdón en aquellas personas. Suelta perdona. Tú necesitas perdonar. Señor, yo perdono. Comienza a decir, Señor, quizás yo te perdono a ti porque tú te has sentido mejor decepcionado de Dios. Señor, quiere que ahora mismo tú comiences a soltar perdón. Y comienza a decirle, Señor, yo te pido perdón, yo te perdono, yo, Señor, perdóname. Y comienza a soltar perdón sobre aquellas personas que te han herido, que te han abatido, quizás te has sentido decepcionada de Dios. Mira, no es culpa de Dios, es a veces por nuestra incredulidad o por situaciones que a veces vivimos que no entendemos, pero ya no hay más que culpar a nadie, solamente suelta perdón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a la distancia por todas aquellas personas, Señor, que necesitan ahora una unción especial poderosa, Señor. Baja sobre ellos. Baja, Padre. Baja sobre ellos, Señor, con esa cualidad de los valientes, perseverancia, madurez, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, sobre tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Les amamos, les bendecimos. El Señor es nuestra fuerza, es nuestro escudo, es nuestro galardón. Él es tu fuerza. Así que quiero animarte con estas palabras, decirte que tu Dios vive y que tu Dios reina, que no se angustie tu corazón ni tenga temor. Él pelea tus batallas. Dice la Escritura que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dice la Escritura que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Así que, amado, llénate del Señor, llénate de su fuerza, llénate de su fortaleza, porque Él vive. Él es real y Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. Bendiciones, la paz de Dios sea sobre ti. Les amo, les bendigo. El día miércoles a las 7 de la tarde vamos a tener otro nuevo discipulado para que puedas compartir junto a nosotros. Bendiciones.